Muy buenas tardes, estudiantes de grado 11 del Colegio Nueva Delhi. Escuchan al profesor William Fernández, docente de la asignatura de Química. Y, este video tiene la intención de dar una explicación general de la sesión número 3, de la guía número 3 del segundo periodo. Entonces, como para comenzar a hablar de la guía, voy a hablar cuál es el objetivo de la guía, o sea, cuál es la intención de la guía. Y dentro de, una de las intenciones que se plantea a la hora de elaborar las guías de aprendizaje es que estas tengan que ver con los derechos básicos de aprendizaje que propone el Ministerio de Educación. Y dentro de los derechos básicos, digamos que de alguna manera pues se relaciona con el hombre, la dignidad del hombre y lo que puede afectar la vida del hombre, ¿sí? Es lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales. Entonces, ese derecho básico lo que promulga es que los estudiantes deben analizar cuestiones ambientales, como por ejemplo el calentamiento global, la contaminación, la tala de árboles, la minería, entre otras, desde una visión un poco más abierta, es decir, una visión sistémica, desde una visión económica, desde una visión social, desde una visión ambiental y pues desde una visión cultural. Y eso es lo que se propone, tanto en esta sesión como en la próxima de química. Entonces, lo que ustedes van a encontrar, en la primera parte de la guía es esta información. Recuerden que gran parte de las actividades o gran parte de los puntos se derivan de la información, en este caso, que yo les doy dentro de cada una de las sesiones. Por lo tanto, es importante que ustedes las lean con detenimiento. Bueno, entonces, la temática central es hablar sobre el calentamiento global. Sabemos que el calentamiento global, es algo que es una realidad y que está afectando y está haciendo que, por ejemplo, se observe ese cambio climático que de alguna manera pues ha creado anomalías y de alguna manera pues hemos visto abocados, a esas afectaciones que se puede generar. Pero sabemos que el calentamiento global, en este caso, pues a pesar de que, ese efecto es un efecto, que ocurre de manera natural, nosotros lo hemos radicalizado, es decir, lo hemos aumentado de manera exponencial debido a actividades propias del hombre. Entonces ustedes van a encontrar dentro del texto cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, qué tiene que ver ese efecto invernadero con el calentamiento global. ¿Sí? Recordando que el efecto invernadero es lo que permite que en este caso ese calor que viene procedente del sol pues se mantenga y que nosotros podamos tener una temperatura en donde pueda existir la vida, pero que esos gases de efecto invernadero que han aumentado pues han afectado de tal manera que pues ese efecto invernadero se ha maximizado, lo cual produce que pues haya unas anomalías en la temperatura y que hay una relación con ciertas sustancias que son las que se emiten por parte de las actividades del ser humano que producen, esa desproporción y que de alguna manera pues va a afectar nuestro planeta Tierra y en este caso específico pues va a afectar nuestro país, ¿no? Porque pues hacemos parte del planeta Tierra. Y si afecta a nuestro planeta Tierra, pues directamente va a afectar al ser humano, a quien habita en él. Entonces, por eso, es importante que en este caso para grado 11, pues lo tengamos en cuenta. Ahora, voy a explicar cada uno de los puntos, de una manera muy concreta. El primer punto, lo que se debe realizar, recuerden que estos enunciados ustedes los encuentran dentro de cada una de las sesiones, es decir, que estos mismos enunciados es el que ustedes encuentran en su guía. Entonces, el primer punto, el objetivo es crear una historieta, ¿sí? Recordando que es una historieta y el objetivo es que por medio de esa historieta que ustedes creen, expliquen el calentamiento global. Es decir, todo lo que se tenía antes de información que se les da, pues ustedes lo van a leer y a partir de esa lectura ustedes van a intentar elaborar esa historieta. Bien, entonces ahí en esa historieta se debe ver qué es el calentamiento global, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, etcétera. Entonces aquí va la imaginación, porque pues como es autoría propia, pues cada uno va a definir cómo va a ser o cuántas recuadros o viñetas va a tener mi historieta
y qué información va a tener dentro de esas viñetas y cuál va a ser la gráfica o los dibujos que voy a realizar. Entonces aquí lo primero que hay que entender es qué es una historieta, ¿cierto? Para poderla realizar. Entonces aquí lo que hay que entender es que primero una historieta es un relato, ¿sí? Y es un relato que está compuesto por una secuencia, es decir, que los recuadros, dependiendo de si la dirección de mi historieta es así o la dirección de mi historieta es de esta manera, pero por lo general es de izquierda a derecha, ¿cierto? Mis recuadros tienen una secuencia que me dan a entender ese relato, ¿bien? Ese relato va acompañado de imágenes, como ustedes ven en este ejemplo, pero esas imágenes también van acompañadas por textos cortos o textos pequeños, los cuales de alguna manera, digamos en ese orden que se da, me permiten entender pues una temporalidad y un orden lógico y me permiten entender la narración que se quiere dar a presentar. En este caso, ¿cuál es la narración? Pues la explicación del calentamiento global. Entonces, chicos, aquí sí lo exhorto un poco a que sean ustedes creativos. Yo sé que a veces por el facilismo, pues lo que hacemos es buscar por internet, digamos, las historietas o los puntos, pero muchas veces no tienen en cuenta la información que se les está dando, porque para crear esta historieta no es en base a una información que debo buscar. Si ustedes nuevamente vamos al punto anterior, esa información a ustedes ya se les está dando aquí. Entonces la idea es que a partir de esta información, pues ustedes creen pues una historieta, ¿cierto? Esa historieta puede tener o 6 recuadros o muchos más o muchos menos, ya depende de la creatividad de cada uno. Colores, intentar al menos hacer los dibujos de una manera pues que ustedes se tomaron el tiempo de hacerlo, uno se da cuenta cuando lo hacen por simplemente hacerlo. Entonces intenten mejorar con ese aspecto como para que de alguna manera pues este punto se pueda evaluar pues a lo máximo que da, ¿no? De los 4 puntos pues este sería el 25% de la nota, por lo tanto pues métanle la ficha para este punto, ¿bien? Entonces aquí aspiro que ustedes tengan una buena creatividad y que de alguna manera pues con eso que ustedes quieran presentar den a entender pues qué es el calentamiento global, ¿bien? Siguiente. Para el segundo punto, aquí es un poquito más complicado en términos de que este se sale un poquito del contexto digamos, de la información que me están dando y lo que me piden es hacer un análisis de gráfica. Entonces aquí lo que me dice este punto es lo siguiente. Analiza la siguiente gráfica del aumento de la temperatura mundial, o sea, esta de acá, y los datos sobre la pérdida de hielo que se dan en la siguiente tabla, esta de acá. Entonces aquí me están dando dos informaciones graficales. Entonces una gráfica y una tabla. Bien, una tabla de datos. En la primera gráfica, ya aquí me lo está diciendo el título, me está hablando que hay un aumento, ¿sí? De la temperatura con relación a un tiempo, ¿cierto? Entonces aquí vemos 1800 y pico y aquí hablamos de 2000 algo, ¿sí? Que es como la especie de tiempo. Aquí está la temperatura, digamos, que se registran en diferentes puntos durante ese transcurso de tiempo y aquí está como el valor de la temperatura en que ha oscilado. Es decir, cómo ha cambiado la temperatura con relación a un promedio. Es lo que quiere decir esto. En esta segunda tabla, lo que me da es la pérdida de hielo o de área, digamos, que contiene hielo en un glaciar. Y los glaciares, pues son glaciales propios de nuestro país. La Sierra Nevada, el Nevado del Cucuy, el Nevado del Ruiz, el Nevado de Santa Isabel, etcétera. Y aquí también, pues nos dan como fecha, ¿cierto? Desde 1800 y pico, desde por acá, hasta 2000 y pico, por acá, ¿cierto? Entonces, aquí hay una correlación al menos en cuanto a fechas, pero aquí hay unos valores de pérdida en cuanto a años. Aquí hay un valor más grande, de 106 años aproximados, en donde se ha medido la pérdida de ese hielo, y aquí hay un valor más pequeño de tiempo, 45 años, en donde se ha perdido esa, digamos, esa capa de hielo en esos nevados y en esas sierras, en esos volcanes y en esas sierras, volcados nevados y en esas sierras nevadas. Ahora las preguntas son tres. La primera es, ¿qué relación puedes establecer entre la gráfica y la tabla? Entonces, nuevamente, pues la relación aquí es que recordemos que
Estamos hablando del calentamiento global. Y aquí vemos que a medida que va pasando el tiempo, la temperatura promedio ha aumentado, ¿cierto? Ha aumentado casi 0,5 grados centígrados por encima del promedio que se tiene. ¿Sí? Es decir, que ese aumento de temperatura, pues lo vemos reflejado en la velocidad de deshielo. ¿Qué significa la velocidad de deshielo? Si yo divido 76 sobre 106 y divido 60 sobre 45, me voy a dar cuenta que el factor, es decir, la cantidad de porcentaje de hielo por año, va a ser mayor en este corto periodo de tiempo con relación a este periodo de tiempo que es más largo. Y eso debido a es que si nosotros vemos aquí entre 1850 y 1950 y pico, pues más o menos la variación estuvo estable, estuvo por debajo de cero, es decir, no había habido un aumento de esa temperatura. Pero después de 1950, que es como lo que plantean acá, 1954 hasta el 2003, pues vemos un aumento ya considerable exponencial con relación a la temperatura por encima de ese cero, es decir, que ha aumentado la temperatura promedio mundial. Por lo tanto, pues vemos que la velocidad con que se hace ese deshielo, pues es mayor. Entonces, la idea es que ustedes de alguna manera pues analicen la gráfica, den con sus palabras lo que entienden y la relación que se puede establecer entre esos dos y de alguna manera pues ustedes puedan desarrollar, digamos, como ese análisis desde sus propias palabras y a partir de lo que les acabo de decir. Lo segundo, grafica la información de la tabla. Entonces, es decir, nos vamos a ir a la tabla y vamos a utilizarla para graficar. Entonces, existen muchas maneras de graficar información, ¿cierto? Que son las que uno puede presentar acá. Entonces, aquí hay diferentes maneras. Está el pastel, está, digamos, las líneas progresivas o las gráficas lineales, están los gráficos circulares, están los gráficos de barras, están los gráficos de barras horizontales, los gráficos de barras verticales, etcétera, ¿cierto? Entonces, la pregunta es aquí, ¿cuál de estas gráficas debo utilizar, pues, para poder entender y poder colocar la información que me está dando la gráfica de aquí? ¿Sí? Entonces, aquí lo que hay que entender es lo siguiente. Yo tengo tres datos como concisos. La primera es el glaciar. El tipo de glacial es una de las variables que voy a tener. Pero para ese tipo de glaciar tengo dos valores. Un valor de un tiempo que me representa un porcentaje de pérdida de área y otro valor en otro tiempo que me representa el porcentaje de pérdida de área. Pero observemos que son glaciales diferentes, es decir, que aquí no estamos hablando de un mismo glacial durante el tiempo, sino estamos hablando de glaciales diferentes. Es decir, que la información de pronto no está directamente correlacionada entre sí, solamente para los periodos de tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cuál tipo de gráfica es la que debo desarrollar? Entonces ustedes van a encontrar aquí diferentes tipos de gráficas y deben escoger aquella que ustedes consideren que es la mejor sea para cuando no hay una relación, digamos, directa entre todas las variables. Entonces, por ejemplo, la de barras, que es la que ustedes observan aquí, ¿sí? Se usa para cuando, digamos, los datos, es decir, los valores que me están dando no tienen una relación cuantitativa entre ellos mismos, ¿sí? Y las barras se separan a la misma distancia. Entonces aquí vemos una frecuencia, un valor de periodos que se da, pero aquí yo tengo diferentes variables. Entonces aquí tengo perro, pájaro, hámster y gato, ¿sí? Ahora los histogramas, que son estos de acá, en donde pues las barras están más pegadas, lo que me indican es que son barras verticales unidas, en donde sí hay una relación numérica con relación a algo, o sea, que hay un valor o una variable con relación a algo que se está midiendo. Entonces en el eje X van las clases, es decir, los valores o parámetros que se están mirando y que tienen una repitencia. En el valor Y va pues el valor grande o a cuánto se da esa repitencia. Entonces aquí tengo las clases, lo que se denomina clases, es decir, los diferentes variables, y aquí lo que tengo es el valor que se tiene para cada esa variable. Aquí sí hay una relación entre las variables. El pictograma es una representación de magnitudes con figuras, es decir, que por ejemplo, para una misma variable, árboles plantados durante diferentes meses, que es el ejemplo que se da acá, pues el pictograma me muestra cuán grande es esa relación, o sea, en este caso, cuán grande es la relación de árboles plantados con relación a diferentes meses del año, por ejemplo. Entonces me representa magnitudes, entonces yo lo puedo utilizar por medio de dibujos, ¿sí? La otra es el circular o la gráfica circular o la gráfica que denominamos pastel. Esta se utiliza solamente para datos cuantitativos
en donde tenemos frecuencias relativas con relación, digamos, a una sola variable, que representa la partición de esa variable en porcentajes. Bien. Y por último tenemos el polígono de frecuencias, que es como si fuera el histograma, pero en este caso la distribución de las frecuencias están unidas por puntos. Entonces tengo mi correspondiente más o menos histograma, el cual de alguna manera lo estoy uniendo por puntos para entender cuál puede ser la tendencia de esa variable. Entonces, ya teniendo en claro, la pregunta es, ¿cuál de estas variables, cuál de estos tipos de gráficas debo realizar? Pues si ustedes se dan cuenta, nuevamente, con relación a la tabla que me dan, yo tengo diferentes tipos de clases, que de pronto, aunque tienen una relación de que hay una pérdida de área de hielo, son diferentes tipos de clases. Cuando son diferentes tipos de clases, o sea, que no tienen relación, pues digamos, la gráfica que debo realizar son las gráficas de barras. Bien, entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, yo voy a dar como la parte inicial para que cómo lo pueden realizar, pero ustedes tienen que realizarlo, digamos, de una manera más bonita en hojas cuadriculadas, con regla, ¿cierto? Para que lo puedan desarrollar. Entonces, si es una gráfica, digamos, de tipo de barras, pues sencillamente lo que debo definir, qué es lo que va a ir en este eje y en este eje. O sea, qué es lo que va a ir en el eje de acá y qué es lo que va a ir en el eje de acá. Entonces, en el eje de aquí va la variable que se denomina pérdida de áreas de hielo, es decir, va el porcentaje. ¿Listo? Entonces, recordemos que el porcentaje va de 0 a 100%. Entonces, es decir, que cuando yo voy a hacer mi división en mi hojita, pues debo tener en cuenta que cada cuánto voy a tomar de porcentaje. Por ejemplo, si tomo de 10 en 10, pues para poder llegar a mi 100%, pues requiero de 10 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, que aquí estaría llegando a mi 100. Entonces, yo debo hacer equivalente, es decir, cada cantidad o el espacio que yo tome aquí debe ser el mismo acá. Puedo tomarlo de 10 en 10, de 20 en 20, de 25 en 25, no sé, ustedes definen cuál va a ser la cantidad del porcentaje y las líneas para poderlo hacer el dibujo. Lo otro que hay que definir son los espacios, es decir, aquí en cada espacio que yo tome va a ir cada uno de los glaciares, es decir, aquí podría ir el Sierra Nevada de Santa Marta, lo va a llamar SNT, Sierra Nevada de Santa Marta, aquí podría ir la Sierra Nevada del Cucuy, entonces el Cucuy, ese, y etcétera. ¿Listo? Y ahora, ¿qué es lo que va a ir en especie de barras? Pues el porcentaje de pérdida de cada uno de los años. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Entonces, aquí, lo que yo podría hacer es coger un color y representar de 1850 a 1954 con un color azul el porcentaje de barra. Por ejemplo, aquí es el 76%. Entonces lo que yo voy a hacer, por ejemplo, para la Sierra Nevada de Santa Marta, es hacer un cuadro que me represente el 76%. Entonces aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Entonces aquí va el 70%, aquí va el 80%, la mitad sería como el 75 y un poquito más arribita iría el 76. Yo trazo una línea y lo que hago es acá hacer mi barra. Entonces hago mi barrita. Y recuerden que esa barra va con color, entonces ustedes colorean la barra de ese color. ¿Listo? De verde, entonces de verde podría ser la otra, 60%. Entonces 60% sería la otra. Entonces aquí sería 70, acá sería 60. Entonces iría como por acá. Iría de color verde. ¿Listo? Lo mismo para cada uno de los glaciares. Entonces para la Sierra Nevada, para el volcán Nevado del Ruiz, etc. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer digamos, como coloración de viñetas aquí con relación a esto? Entonces ya sé que el azul, entonces el azul, yo coloco acá como un cuadrito que diga azul, para saber cuál es la fecha que estoy tomando. Entonces, en este caso estoy tomando de 1850, ¿cierto? A 1954 y 59. Es decir, aproximadamente 106 años. ¿Sí? Y en el color verde, entonces aquí hago mi recuadro más bonito. Ustedes tienen. Entonces, el otro iría de 1954 o 59, que es lo que me dice ahí, hasta 2001-2003.
que sería el color. Entonces, aproximadamente 45 años. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir? Primero, hacer una relación entre menor cantidad de tiempo, casi aproximadamente es el mismo valor de deshielo. ¿Qué es lo que significa eso? Que en esta menor cantidad de tiempo, es decir, en la verde, pues ha ocurrido un deshielo mucho más rápido en cuestión de años, ¿sí? Y eso debido a que, pues si yo voy a mi tabla sobre la relación con relación al aumento de la temperatura media mundial, pues nos damos cuenta que a partir de 1950, ¡fum!, comenzó un aumento excesivo en donde ya tenemos un valor que para esta época ya por encima de esos 0.5 grados centígrados de promedio mundial, que ha aumentado nuestra temperatura promedio, ¿sí? Y que sigue aumentando con relación al calentamiento global. Bien, entonces más o menos, digamos, la gráfica sería como de esta manera. Entonces aquí iría la siguiente con las mismas proporciones. Entonces aquí hay que guardar proporciones, recordar que estos espacios que me separa cada una de ellas debe ser la misma, recordar que los recuadros, es decir, el ancho del recuadro debe ser el mismo para todos, que se debe utilizar colores pues para identificar las fechas. Entonces recordar, digamos, como esos aspectos. Bien. Ya habiendo hecho eso, pues la tercera pregunta es de analizar. Y la pregunta es, ¿cuál es el impacto que puede tener el derretimiento de los nevados para la diversidad en Colombia? Es recordar que si se afecta, digamos, hay una pérdida de, digamos, del ecosistema, ¿sí? Pues lo que va a ocurrir es que va a haber una pérdida de biodiversidad y la función de esos ecosistemas, es decir, en este caso ese hielo, esas temperaturas, esas condiciones que se dan en los nevados o que esas condiciones que se dan, por ejemplo, en una selva o que esas condiciones que se dan, por ejemplo, en una montaña, en un bosque, pues de alguna manera son condiciones que permiten que los seres vivos que allí habitan en él, pues puedan cumplir su ciclo de vida vital, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurriría? Pues un deshielo lo que hace es disminuir la capa de hielo que se puede estar presente en esos ecosistemas y por lo tanto pues la vida va a haber alterado su ecosistema y por ende, de acuerdo con esta gráfica, va a haber una pérdida de la biodiversidad y eso es, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues una disminución pues de los varios servicios que cumple ese ecosistema y eso va a repercutir en la salud humana. ¿Sí? Lo otro que pueda ocurrir es que se disminuya la cantidad y seguridad del agua que está presente, digamos, en esos glaciares. También un desplazamiento de las poblaciones que viven en esos ecosistemas. ¿Y todo qué? Pues debido a ese calentamiento o ese cambio climático. Entonces, gran parte de nuestros nevados no solamente perderían esa capa de hielo, sino gran parte de los que habitan en ese nevado o alrededor de él, pues perderían pues su sustento en donde ellos habitan y se verían forzados a desplazarse, a ver una pérdida de biodiversidad y a haber una afectación con relación a la calidad de agua, a la calidad de servicios en cuanto a ecosistemas y pues habría una alteración en este caso en cuanto al desplazamiento de poblaciones. Bien, digamos es como lo general con relación a esto. Ustedes pueden buscar más, sí, se puede consultar más impactos si quieren colocarlos. Tercero es, ¿qué acciones puedes realizar para contribuir a controlar o mitigar el fenómeno de calentamiento global? Ojo aquí, la pregunta número 3 es más qué acciones puedo realizar yo como persona, como ser humano. La pregunta número 4 nos vamos a dar cuenta que estamos hablando desde el término ciudad-país y el término mundo. Entonces, en este caso, ¿qué acciones? Yo les planteo aquí algunas, pero ustedes podrían buscar aún mucho más. Entonces, acciones que yo puedo desde mi propia, digamos, en esta acción humana, realizar para comenzar a neutralizar o minimizar los efectos del calentamiento global. Primero, pues reducir el consumo de agua. Segundo, pues educar más a las personas con relación al respeto con la naturaleza. Utilizar medios de transportes alternativos en donde se disminuya pues el uso de combustibles fósiles. Disminuir pues la utilización de papel, recordando que este pues perjudica directamente pues a nuestras plantas. Entonces eso disminuye pues no solamente la deforestación, sino también permite disminuir pues el consumo de agua también.
Desde el gobierno, pues exigirle al gobierno que de alguna manera pues aplique gestiones sostenibles a largo plazo de los recursos naturales, que haga una veeduría mucho más correcta, que no permita, digamos, acciones que permitan destruir nuestros ecosistemas, plantar árboles. Yo sé que suena un poquito chistoso, pero plantar árboles también de alguna manera permite hacer esas acciones que podemos hacer de nosotros, reciclar, es decir, disminuir nuestro consumo, pero además separar los distintos elementos para que puedan volver a ser eh, reutilizados, ahorrar energía, cambiar nuestros hábitos de consumo en alimentación, es decir, consumir más cosas, más verduras, más legumbres, menos carnes, etcétera. Y pues minimizar el uso de productos químicos, digamos como aerosoles, fertilizantes. Estas acciones permitirían desde nuestro punto comenzar a minimizar. Y se dirán, profe, pero es que yo no, sí, ustedes, su mercedes consumen agua, su mercedes utilizan transporte, utilizan papel, podrían plantar un árbol, podrían reciclar, podrían disminuir energía, podrían cambiar sus hábitos de consumo alimenticio, podrían salir a marchar y exigirle al gobierno en que tenga políticas claras desde el manejo de los recursos naturales. Es decir, son cosas que nosotros podemos hacer como habitantes de este planeta Tierra. Ahora, aquí hay dos cosas. Entonces, para la pregunta número 4, lo que me pregunta es qué acciones desde lo local. O sea, ¿qué diferencia tiene en el anterior? Aquí era qué acciones puedes, es decir, desde lo personal. Pero aquí ya lo estamos hablando desde lo local, es decir, desde ciudad y país, y desde lo global cuando hablamos del mundo. Entonces yo voy a hablar de dos cosas. Voy a hablar, digamos, como de aquellos compromisos que se tienen desde lo local, es decir, desde Colombia y país, y desde lo global, pues aquellos compromisos que se tienen para el desarrollo sustentable o sostenible que se propone, digamos, desde las Naciones Unidas. Entonces, Colombia y el cambio climático. Entonces, de acuerdo con la ONU, digamos, Colombia es uno de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático. Y esto conlleva dos cosas principalmente. Primero, a que haya una adaptación basada en las comunidades, en las tecnologías, en las infraestructuras, con el fin de reducir la vulnerabilidad del territorio y aumentar la capacidad adaptativa, es decir, mejorar las condiciones de vida. Y una reducción, es decir, hay que reducir la producción de gases de efecto invernadero desde los diferentes sectores, desde la contribución de la propia comunidad con sus acciones diarias, aprovechar la luz solar, usar transporte masivo o bicicleta, desconectar equipos electrónicos. Bien, entonces, ¿cuáles son, digamos, esas apuestas que tiene Colombia con relación al cambio climático y al cambio global? Voy a mencionar algunas, ustedes pues escogen las que mejor les parezca para contestar este punto. Una es lograr que el 100% del territorio nacional pues cuente con planes de planes que permitan reducir el cambio climático, es decir, acciones que permitan a las regiones maximizar y mejorar y adaptar sus regiones para este proceso, delimitar y proteger los 36 páramos, crear un sistema nacional de indicadores de adaptación que permita saber si realmente Colombia está cumpliendo con lo que se propone, aumentar en más de 2.5 millones de hectáreas las áreas protegidas, crear instrumentos de manejo, digamos, que mire esa variabilidad y el cambio climático para las cuencas prioritarias del país, es decir, cuidar nuestras cuencas hídricas, incluir consideraciones del cambio climático en los proyectos de interés nacional, implementar acciones de adaptación innovadoras en los diferentes sectores prioritarios de la economía, contar con gremios que permitan que el sector agrícola tenga una capacidad para adaptarse, o sea, que hagan procesos mejor y más sustentables, fortalecer la estrategia de educación a público sobre el cambio climático, contar con departamentos al menos 15 del país que participen en las mesas técnicas agroclimáticas y que con 1 millón de productores recibiendo pues información sobre la importancia digamos, de una agricultura sostenible. En cambio, desde la parte, digamos, mundial, lo que se ha proponido desde las Naciones Unidas es algo que se denominan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuáles son ellas? Y que permiten de alguna manera también disminuir el impacto del calentamiento global. Pues la primera es el fin de la pobreza, la segunda es el hambre cero, la tercera es salud y bienestar,
La cuarta es la educación de calidad. La quinta es la igualdad de género. La sexta es agua limpia y saneamiento básicos. La séptima es energía asequible y no contaminable. La octava es trabajo decente y crecimiento económico. La novena es industria renovable e infraestructura. La décima es reducción de las desigualdades. La onceava son ciudades y comunidades sostenibles. La doceava es una producción y consumo responsable. La 13 es una acción por el clima desde el punto de vista como país y como mundo. La 14 es salvaguardar la vida submarina. La 15 es salvaguardar la vida de ecosistemas terrestres. La 16 es salvaguardar la paz, la justicia en las instituciones sólidas, y la 17 son alianzas para lograr estos objetivos. Es decir, que desde, digamos, de las Naciones Unidas se propone estos objetivos con la finalidad no solamente de mejorar nuestro ámbito con relación al calentamiento global, sino para mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces ahí, digamos, son como aspectos que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de contestar, digamos, cada una de las preguntas de esta sesión. Espero que pues haya sido, digamos, importante esta explicación y que les pueda ayudar a resolver cada uno de los puntos de esta sesión. Muchísimas gracias por su atención.